que está a su lado, dile: estás en el lugar correcto. Está en el lugar correcto. Amén. Es una bendición estar aquí. Yo voy a pedirle que abra la Biblia conmigo y vamos a ubicarnos hoy en el Evangelio de San Mateo. Ubiquémonos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 36 hasta el versículo 46. Amén. Mateo 26, 36 al 46. Dios mío, los 3:6. ¿Qué significa este mensaje, pastor? Ay, Señor amado. Mateo 26, 36 al 46. Muy bien, vamos a ubicarnos en ese pasaje. Creo que esta es la palabra que el Señor trajo a mi vida, a mi corazón, para transmitir a toda la iglesia esta noche. Dice la palabra del Señor. Voy a leer despacio, fuerte y claro para todos. Escuchen lo que dice la Biblia. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Quiero pedirle que cierre sus ojos un momento y me permita hacer esta oración. Padre mío, aquí estamos delante de ti reunidos esta noche. Hemos venido a tu casa para que tú, Señor, te glorifiques en nuestras vidas. Te ruego, Jesús, perdona nuestros pecados, borra nuestras rebeliones y enséñanos, bendito Dios, a hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Espíritu Santo, te ruego, ilumínanos frente a la palabra que hoy hemos leído, Señor. Alumbra nuestro entendimiento para comprender al detalle, Señor, cada asunto que hoy quieres sembrar con esta palabra en nuestro espíritu. Te lo ruego, bendito Dios, úsame de una manera especial. Sea yo un instrumento en tus manos, un canal de bendición para toda la iglesia reunida en este lugar. Te lo pido, Padre mío, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados, el mensaje de esta noche se llama la gran decisión. A través de este pasaje que hemos leído, quiero compartir una predicación que he llamado la gran decisión. Levante su mano conmigo y diga: la gran decisión. La gran decisión. De eso vamos a hablar esta noche, sobre la gran decisión. Así se llama la predicación de hoy. Y quiero que escuchen esto. Unos indígenas de una remota reserva natural
le preguntaron al nuevo jefe de la tribu cómo sería el próximo invierno. Es decir, ellos querían saber si el invierno que se aproximaba iba a ser muy agresivo o por el contrario iba a ser más apacible. El problema es que el nuevo jefe de la tribu se había criado en la moderna sociedad y no poseía todos los conocimientos ancestrales de la naturaleza, de modo que se sentía impedido para pronosticar el clima. Sin embargo, para no quedar mal y para no perder el respeto de toda la tribu, se atrevió a decirle a todos que el invierno que vendría sería muy agresivo, demasiado helado. Por lo tanto, toda la tribu debería recoger toda la leña posible y prepararse para el frío invierno. Además de esto, como el jefe de la tribu tenía contactos con la urbanización, telefoneó al servicio meteorológico y preguntó cómo sería el invierno próximo. El servicio meteorológico le dijo: el próximo invierno será muy frío. Así que el nuevo jefe de la tribu, un poco espantado con la noticia, reunió a los de la tribu nuevamente y les confirmó: definitivamente el invierno que viene será muy agresivo. Recojan más leña y prepárense, porque la helada que viene será espantosa. Una semana después, el jefe llama nuevamente al servicio meteorológico y pregunta: ¿en verdad el invierno que viene será muy frío? En el servicio meteorológico le responden: no cabe duda, será muy frío el invierno que se viene. Viene con toda. Así que, más asustado el jefe, reúne a toda la tribu y dice: definitivamente tenemos que prepararnos para el invierno tan crudo que vamos a recibir. Así que sigan recogiendo toda la leña que más puedan y preparémonos cada uno en nuestras chozas. 3 semanas después, el jefe llama nuevamente al servicio meteorológico y pregunta: ¿ustedes están seguros que el invierno que viene será muy helado? El del servicio meteorológico responde: no cabe duda, estamos completamente seguros que el invierno que viene será muy frío. El jefe pregunta: ¿pero ustedes por qué están tan seguros? Y el del servicio responde: estamos seguros de que el invierno será muy frío porque los indígenas de la reserva natural hacen sino recoger leña como locos. Así que el invierno que viene será totalmente helado. Mis amados, a través de este corto relato hay una enseñanza muy importante que extraer. La enseñanza es esta: cuando tú y yo nos dejamos llevar por lo que nos parece, por lo que los otros hacen o por lo que los demás dicen, mis amados, las cosas van a salir mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúchalo bien. Cuando tú te dejas llevar por lo que te parece, por lo que otros hacen o por lo que los demás dicen, te vas a equivocar y las cosas van a salir muy mal. Por tal razón es que todo ser humano debe guiarse en este planeta por la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo ser humano debe hacer el esfuerzo, debe comprometerse, concentrarse en seguir la voluntad del Señor, si acaso quiere que las cosas salgan mucho mejor. Amén. Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. En otras palabras, mira, te lo digo así: en la voluntad de Dios nunca se pierde. En la voluntad de Dios siempre se gana. Dile que está a tu lado: en la voluntad de Dios nunca se pierde. Dígale así: en la voluntad de Dios siempre se gana. Así que, mírame,
Si tú has tenido muchas pérdidas en tu vida, es porque seguramente has vivido fuera de la voluntad de Dios. Duro, pero ahí les va. Si hemos tenido muchas pérdidas en nuestra vida, seguramente hemos vivido en muchas ocasiones fuera de la voluntad del Señor. Porque en la voluntad de Dios nunca se pierde. En la voluntad de Dios siempre se gana. Es así. Ahora, en el pasaje que leímos, la Biblia dice que Jesús llegó con los discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Getsemaní era un huerto de olivos. Muy posiblemente en ese huerto de olivos había un molino para triturar las aceitunas del olivo y producir aceite. Y eso es algo muy simbólico con relación a lo que Jesucristo mismo iba a experimentar en ese lugar llamado Getsemaní. En otras palabras, allí en Getsemaní Dios iba a moler a Jesús para que de ese acto se produjera algo maravilloso para la humanidad. Amén. Es así. Ahora, para Jesús, escúchame esto. Para Jesús, el huerto del Getsemaní fue un lugar de agonía, de angustia, de sufrimiento. La Biblia dice que cuando estaba allí, Jesús le dijo a los apóstoles: mi alma está angustiada hasta la muerte. El Getsemaní para Jesús fue un lugar de agonía, de sufrimiento. Por otro lado, para Jesús el huerto del Getsemaní fue un lugar de soledad. Soledad. Porque aunque Jesús llegó al huerto con los discípulos parece que no estaban con él en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Jesús la estaba pasando mal humanamente. Estaba orando, pidiéndole al Padre dirección, y los apóstoles estaban durmiendo. Cuando Jesús regresa donde están los apóstoles, los encuentra ahí, aplastados, decimos nosotros. Y parece que hay una pequeña decepción en Jesús, porque Jesús les dice: no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Oiga, y qué curioso, porque en la condición que está Jesús, pareciera que Jesús no encuentra apoyo de los discípulos, de los amigos. Estoy pasando por una crisis y en este momento, justo en este momento, mis amigos duermen, como indiferente a lo que me está sucediendo a mí. Así que en el lugar de Getsemaní, Jesús experimentó también soledad. Porque, mis amados, la soledad no es ausencia de personas. La verdadera soledad es estar rodeado de gente y aún así sentirse solo. Hay gente aquí que hace rato se siente solo. Tiene una soledad en su alma y en su corazón. No hay ausencia de personas a su alrededor. Están ahí. Está su esposa, están sus hijos, están sus padres, pero no sabe explicar. Se siente solo. Se siente solo. Para Jesús el huerto del Getsemaní fue un lugar de soledad. Amén. Por otro lado, para Jesús el huerto del Getsemaní también fue un lugar de traición. En el Getsemaní entregaron a Jesús. Judas lo traicionó. Esa noche llegó Judas con unos soldados romanos, con unos sacerdotes judíos, le dio un beso a Jesús y se los entregó para que lo arrestaran. Así que en el huerto del Getsemaní Jesús también experimentó la traición. La traición. Mira, aquí hay una palabra del Señor para ti esta noche y yo quiero que escuches. Tal vez por estos días la vienes pasando mal, muy mal. Aquí seguramente hay alguien esta noche que definitivamente se siente solo, tiene una soledad profunda en su alma y en su corazón.
Y hay quien puede decir esta noche entre nosotros que se siente traicionado y no para de sufrir y de sentirse mal por la traición de su pareja, la traición de sus amigos, la traición de sus familiares, la traición del pastor o de los líderes de la iglesia. Aquí hay personas así esta noche, se encuentran ahí. Y no te voy a decir ánimo, porque es una situación muy difícil, pero sí me gustaría decirte que eso también lo permite Dios. Mira, lo que Jesús vivió en el Getsemaní lo permitió el Padre. Y lo que estés viviendo, bien sea por traición, por decepción, por soledad, por sufrimiento, por problemas, eso también lo permite el Padre. Y de eso el Padre tiene el control. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tal vez a veces hace falta que Dios permita gente a mi alrededor que me haga daño y me traicione. Suena como una herejía, pero déjame explicar, y puede ser que Dios también se vale de esas cosas para enseñarnos algo más importante. Lo había dicho con algunos compañeros de la iglesia. Mira, el hijo pródigo, cuando estaba en la inmunda, así decimos los muchachos, en la inmunda, reflexionó. Dice la palabra que cuando estaba en lo peor, anhelando comer la comida de los cerdos, volvió en sí y dijo: me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si en ese momento tú llegas con una bolsa de empanadas, le quitas el impulso, porque ya no tiene hambre. Si alguien llega a ayudarle en ese momento, se tiró el proceso, porque ya no va a sentir la necesidad de regresar. ¿Entienden lo que digo? A veces es necesario que te dejen solo. A veces es necesario que sientas que alguien te traicionó, que alguien te dio la espalda, y eso lo está usando Dios para que vengas a Él y entiendas que no dependes del pastor. El pastor te va a fallar. Que no dependes del hermano que está a tu lado, por más espiritual que sea. Te va a quedar mal. Dependes de Dios. A ti te levantas Dios, a ti te restauras Dios, a ti te fortalece Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si para que lo entiendas es necesario que los de tu alrededor te den la espalda, te decepcionen, te traicionen, mira, hasta Dios puede permitir esas cosas. ¿Dicen amén? Entonces, para Jesús, mírame acá, el huerto del Getsemaní fue un lugar de agonía, fue un lugar de soledad, fue un lugar de traición. Pero ahí no queda todo. Para Jesús, el huerto del Getsemaní también fue un lugar para morir a sí mismo y hacer la voluntad del Padre. Y en esto quiero concentrarme. Mira, no sé con exactitud cómo la estás pasando en este momento. Te sientes triste, te sientes mal, estás desanimado, pasas por una depresión, hay una rabia en tu alma, sientes una decepción en lo profundo de tu corazón, estás confundido, ya no puedes más, estás que tiras la toalla, estás cansado. No sé cómo la estés pasando, pero justo en este momento que es tu Getsemaní, lo más importante ni siquiera es lo que estás sintiendo. Lo más importante es que te concentres en hacer la voluntad de Dios. Alguien que diga amén a eso. ¿Lo estás recibiendo? Mira, independiente de cómo la estés pasando en este momento, bien o mal, lo más importante es que te concentres en hacer la voluntad de Dios. En eso se concentró Jesús. Mira, te lo voy a decir de otra manera. Escúchame, míralo acá. En el huerto del Edén, Adán falló. Se dejó llevar por la tentación y pecó contra el Señor. Pero en cambio, en el huerto del Getsemaní, Jesús, el segundo Adán, como lo llama el apóstol Pablo, no se dejó llevar por la tentación. Antes permaneció firme, concentrado en hacer la voluntad de Dios. Te pregunto a ti esta noche, ¿cuál camino vas a seguir? ¿El camino de Adán
o el camino de Jesús? La respuesta es obvia. Vamos a seguir el camino de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? ¿Sí o no? Vamos a seguir el camino de Jesús. No importa cómo la estemos pasando, vamos a seguir el camino de Jesús. ¿Y cuál es el camino de Jesús? Hacer la voluntad del Padre por encima de lo que siente mi alma, por encima del estado de mi corazón. Hacer la voluntad del Padre es el camino de Jesús. Es fundamental. En eso tenemos que concentrarnos, en la voluntad de Dios. Dile al que está a tu lado: concéntrate en hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, es importante dejar algo muy claro. Hay momentos en los que hacer la voluntad de Dios se torna muy difícil. Muy, pero muy difícil. Muy difícil. Hay momentos en los que hacer la voluntad de Dios cuesta horrores, dicen por ahí. Pero, mis amados, tenemos que seguir adelante, haciendo la voluntad de nuestro Padre. Amén. Jesús estuvo en un lugar y en un momento muy difícil, pero afortunadamente Él se concentró en la voluntad del Padre y permaneció firme hasta el final. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo, por difícil que parezca. Amén. Tú y yo tenemos que concentrarnos en hacer la voluntad de Dios, aun cuando eso cueste mucho. Concentrarnos en hacer la voluntad de Dios, mira, es muy difícil. En esa relación que hay que cortar porque no debe ser, ahí es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Frente a ese negocio tan importante que requiere una decisión, ahí es muy difícil seguir la voluntad de Dios. Restaurar ese matrimonio que viene roto y solo causa dolor, ahí es muy difícil seguir la voluntad de Dios. Reconciliarme con el hermano de la iglesia o perdonar al vecino que tanto daño me ha hecho, ahí es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Pero en eso tenemos que concentrarnos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque en esas circunstancias también está presente la voluntad de Dios, y hay que discernirla y hay que obedecerla. Mira, es que en esas circunstancias difíciles de nuestra vida, las que acabo de mencionar, una relación que no debe ser, un negocio importante que requiere una decisión, un matrimonio que hay que restaurar porque viene roto, una reconciliación con un hermano o un vecino que me ofendió. Esas situaciones nos ponen a ti y a mí frente a la gran decisión. Mira, en muchos momentos de nuestra vida, tú y yo estamos parados enfrente de la gran decisión. ¿Y cuál es esa gran decisión, pastor? La gran decisión es que en momentos de tu vida tú te encuentras entre inclinarme por la voluntad de Dios o dejarme llevar por lo que siento y por lo que a mí me parece. Muchas veces en nuestra vida nos encontramos frente a la gran decisión. Me voy por lo que yo sé que Dios me está diciendo, me inclino por lo que yo entiendo que es la voluntad de Dios, o me dejo llevar por lo que siente mi alma, por lo que estoy sintiendo en este instante. Jesús también tuvo que enfrentar eso. Allá en el huerto del Getsemaní, Jesús tuvo que enfrentarse con la gran decisión: o me inclino por la voluntad del Padre, o me dejo llevar por mi humanidad que no quiere morir. ¿Qué hago? Afortunadamente Jesús se inclinó y se entregó totalmente a la voluntad del Padre. Y mis amados, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Alguien que diga amén a esto. La situación que sea, la situación que estés viviendo en este momento, mira, trata de discernir cuál es la voluntad del Padre y entrégate a eso.
Busca entender cuál es la voluntad de Dios en lo que hoy estás viviendo y entrégate a eso, a la voluntad de Dios. Dios te va a sacar. Dios se va a encargar de todo. Jesús se entregó a la voluntad del Padre, y aunque fue doloroso, mis amados, el Señor lo bendijo de una manera sobrenatural. Jesús se entregó a la voluntad del Padre, y el resultado de haber obedecido la voluntad fue glorioso. Porque Cristo murió, voluntad del Padre. Fue sepultado, voluntad del Padre. Pero también resucitó, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Amén. Lo que te estoy diciendo hasta aquí es: concéntrate en hacer la voluntad de Dios. No importa lo que esté pasando en tu vida, no importa lo que sea que estés sintiendo ahora, concéntrate en hacer la voluntad de Dios. Eso mismo hizo Jesús, y por haber hecho eso, el resultado fue glorioso. Y lo mismo pasará contigo. Alguien que diga: mira eso. Ahora, en este pasaje que hemos leído, yo encuentro algunas verdades acerca de hacer la voluntad de Dios. Así que los que están de acuerdo con seguir la voluntad de Dios deberían escuchar estas verdades que a continuación les voy a compartir. Escúchalo bien. Verdades que encontramos en este pasaje acerca de hacer la voluntad de Dios. Te las digo ya mismo. Agárrate de la silla. Comencemos. Número uno. Hay momentos en los cuales hacer la voluntad de Dios produce angustia, sufrimiento, dolor, agonía, incertidumbre. Esa es una verdad que nos enseña ese pasaje. Mira, hay momentos en los que hacer la voluntad de Dios va a doler, va a producir angustia, va a producir incertidumbre, va a producir sufrimiento, va a producir dolor. Jesús lo dijo allá con los apóstoles en el huerto de Getsemaní: mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús sintió una angustia, una agonía intensa, que Lucas dice que sudaba gotas como de sangre. Y eso se produjo por hacer la voluntad de Dios. Hay momentos en que hacer la voluntad de Dios produce angustia, produce dolor, produce sufrimiento. Es así. Y Jesús mismo lo vivió, lo sintió, lo expresó. Abro paréntesis. Mírame acá. Dicen que en la iglesia existe lo que algunos llaman los románticos en la fe. ¿Los qué? Los románticos en la fe. ¿Quiénes son los románticos en la fe? Los románticos en la fe son aquellos que no saben nada de Biblia. Les da pereza leer las escrituras. No conocen la voluntad revelada del Señor en el libro sagrado. Viven muy distantes de la palabra de Dios. Así que mezclan filosofías con la Biblia, ideologías con las escrituras. A los dichos populares los vuelven proverbios, y a los proverbios dichos populares. Mezclan todo. Salen con unas frases románticas que parecen súper espirituales, pero no lo son. Esos son los románticos en la fe. Y los románticos en la fe llegan a hacer afirmaciones tales como esta: si no sientes paz para tomar esa decisión, no lo hagas, porque todo lo que viene de Dios produce paz. A esos románticos les digo: chusma, chusma. Imagínate que Jesús se arrodille y diga: yo no siento paz con morir, entonces no es de Dios. Muchachos, vámonos. Estaríamos todos perdidos, porque a Jesús se le ocurrió tomar una decisión que no le dio paz.
La que no le dio paz, esa no es. No. La que más lo angustiaba, la que más lo atormentaba, era la correcta, era de Dios. ¿Lo notas? Así que esa idea romántica de la fe, de que si no da paz, no es de Dios, porque todo lo de Dios trae paz, no es cierto. Mira, en el camino Dios te va a mostrar cosas que Él quiere que tú hagas y que te van a doler un montón, que te van a costar lágrimas hacerlas. Pero si te entregas a eso y lo obedeces, el Señor no te dejará sin recompensa. Alguien que diga amén a esto. Es así, mis amados. El Señor no te va a dejar sin recompensa. Número dos. Hay momentos en los cuales hacer la voluntad de Dios requiere oración. Digan conmigo, oración. Requiere oración. Usted dirá, pastor, siempre hay que orar para la voluntad de Dios. No necesariamente, escúchame. Cuando hablo de oración, no estoy hablando de orarle a Dios para que me confirme si es o no es. No. Estoy hablando de orarle a Dios pidiéndole que me dé fuerza para obedecer lo que Él me está pidiendo. Jesús ya sabía cuál era la voluntad del Padre. Entonces, ¿para qué oró? No era para pedirle confirmación, no. Jesús estaba orando al Señor para fortalecer su espíritu y poder llevar a cabo lo que Él ya sabía que tenía que hacer. De hecho, cuando se encuentran los apóstoles dormidos, les dice: oren, velen, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús entendía eso. Jesús entendía, mira, para yo llevar a cabo la voluntad de mi Padre, que es tan difícil, tengo que orar. Tengo que fortalecerme en el espíritu para lograr morir a mí mismo y llevar a cabo lo que Dios me pidió. Así que, mi amado, hay momentos en los que hacer la voluntad de Dios requiere oración. Y requiere una oración intensa, una oración perseverante. ¿En cuántas ocasiones oró Jesús esa noche? Dice la palabra que en 3 ocasiones volvió a ponerse de rodillas y oraba diciendo las mismas palabras: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pidiéndole al Señor que le ayudara. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. Mira, si hoy te encuentras en el Getsemaní, en un lugar para tomar decisiones, y te está costando hacer lo que Dios te pide, el consejo para ti es: ora a Dios. Y ora intencionalmente pidiéndole al Padre que te ayude con eso que Él te está pidiendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ora a Dios. Es muy importante que te fortalezca. Amén. Y la oración no es para que Dios cambie de opinión. Ojo, no es para eso. La oración es para que Dios me ablande, es para que Dios me dé fuerza, es para que Dios cambie mi actitud y yo pueda aceptar esa voluntad. Para eso es la oración. Decía un pastor: la oración no cambia a Dios. La oración cambia las cosas o te cambia a ti. Solamente la oración cambia las cosas o te cambia a ti, nada más. Pero entonces la oración, mis amados, es fundamental, sobre todo cuando la voluntad de Dios se pone cuesta arriba. Amén. Escuché el testimonio de una jovencita que vivía muy depresiva, muy triste. Vivía reclamando por qué le tocó la vida que le tocó. Se quejaba todo el tiempo. Arreglaba un problema y tan pronto lo arreglaba entraba en otro. Su vida era un fracaso. Todo el mundo se burlaba de ella. Ella simplemente pasaba de adversidad en adversidad. Y un día, harta de su patética vida, llegó donde su papá y le dijo: papá, estoy harta con la vida que me tocó. Derramándose en lágrimas le dijo: papá, salgo de un problema y entro en otro. Mis amigos se me burlan, hay quienes me rechazan, las cosas me salen mal, siento que no soy buena para nada, no sé qué hacer. El papá, que entre otras cosas era chef, prendió los fogones, puso 3 ollas, vertió agua en cada olla, y cuando el agua hervía, en cada olla puso un elemento.
En la primera puso zanahorias, en la segunda puso huevos y en la tercera puso granos de café. 15 minutos después apagó los fogones y le dijo a su muchacha: hija, todos los elementos se enfrentaron a las mismas adversidades, pero la zanahoria, aunque entró al agua dura y fuerte, después de que hirvió el agua, ahora está débil, blanda y puede deshacerse fácilmente. Los huevos, aunque entraron frágiles en el agua, sin embargo, cuando acabó de hervir el agua, los huevos se endurecieron por dentro. En cambio, los granos de café no cambiaron. Antes le dieron color y sabor al agua. Y le dijo a su muchacha: tú decides cómo quieres enfrentar tus adversidades. Si como una zanahoria que al principio es dura, pero la prueba la blanda y la vuelve frágil. Si como un huevo que es frágil, pero con la prueba se endurece. O si como granos de café que le dan color y sabor a la adversidad que enfrentan. Yo te digo lo mismo esta noche. Tú decides cómo enfrentas tus adversidades: como una zanahoria, como un huevo o como un grano de café. Si me preguntas cómo enfrentó Jesús este momento de agonía tan difícil, yo te diría: lo enfrentó como un grano de café. Finalmente le puso olor y sabor a ese momento del Getsemaní tan difícil, que lo único que pudo generar para nosotros fue un delicioso café. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Amén. Hoy somos la iglesia de Cristo. Siglos después nos reunimos millones de personas alegres porque Él nos ha regalado la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Demos un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que hay momentos en los que hacer la voluntad de Dios requiere oración. Y número tres. Hay momentos en los que hacer la voluntad de Dios demanda resignación. Digan conmigo: resignación. Resignación. Mira, en este pasaje la Biblia dice que después de que Jesús oró, se levantó y le dijo a los discípulos: bueno, duerman pues ya, ahora sí duerman, porque ya llegó la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levántese, vamos, vean, ahí viene el que me va a entregar. Es decir, Jesús lo entendió, se resignó, lo aceptó. Ya Jesús no se iba a escapar, si es que acaso eso era lo que pensaba. Jesús simplemente se entregó a la voluntad del Padre y la aceptó. Y mira, cuando hablamos de resignación, muchos de nosotros hemos entendido la palabra resignación como conformismo. De modo que si vemos a una persona que se resigna, la tildamos de conformista. Error, porque la resignación no es conformismo. Mira, la resignación es aceptar la realidad tal y como es. Eso es resignación. Y si quieres que te lo diga, hay momentos en que hacer la voluntad de Dios demanda de ti resignación. Acepta lo que el Señor está haciendo. Es doloroso, claro que sí, pero acéptalo. No pelees con eso, no pelees contra eso, porque te va a doler más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay cosas que te están pasando hoy y que no entiendes por qué. Vas al cuarto y con lágrimas le hablas al Señor preguntándote qué es lo que está pasando. Y lo que yo te digo hoy es: acepta la voluntad de Dios. Si lo que te está tocando es duro, no entiendes por qué, acéptalo. Dile: Señor, acepto tu voluntad, muéstrame cuál es y yo me entrego a ella. No voy a pelear contra ella. No pelees contra la voluntad de Dios, porque te vas a golpear duro. Acéptala, resígnate con eso y vívela. Amén.
Dijo un pastor: la voluntad de Dios no siempre la vamos a entender, pero siempre debemos aceptarla. ¿Lo entiendes? La voluntad de Dios no siempre la vamos a comprender, pero siempre debemos aceptarla. Cuando lees el libro de Job, te das cuenta que por un momento Job se preguntaba qué estaba pasando y no lograba explicarse por qué. ¿Por qué me ocurre lo que me ocurre? ¿Por qué perdí a mis hijos? ¿Por qué perdí el ganado? ¿Por qué me enfermé con esta llaga maligna? ¿Qué está pasando? Si yo vivo bien con Dios, yo lo busco, yo oro, yo leo la palabra, yo hago lo recto delante de sus ojos, ¿qué me está pasando a mí? Es más, Job sí preguntó al Señor qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Dónde está la misericordia y la gracia del Señor? La fidelidad para aquellos que permanecen firmes en los caminos de Dios. Y justo cuando Job pregunta eso, Dios se le manifiesta a Job desde un molino y le dice lo siguiente: cíñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me responderás a mí. Acto seguido Dios le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando comencé a crear las montañas y los mares? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando le di aliento a los seres vivos? ¿Dónde estabas tú? En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Job es: mira, tú no tienes la capacidad intelectual, espiritual, psicológica para hablar conmigo de lo que yo hago. Yo te amo y punto. Y cuando te digo que no, no siempre te voy a explicar por qué tengo que decir no. Solamente aguarda en mi voluntad que yo me hago cargo del resto. Amén. Así, palabra en más, palabra en menos, fue lo que Dios le dijo a Job. Mira, espera en mí, confía en mí, sigue mi voluntad. Cuando te digo no, no siempre te voy a explicar por qué lo digo. Solo aguarda. Hay cosas que ahora no estás entendiendo, que están pasando en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu economía, con tu esposo, pero que si no las entiendes, en lo único que tienes que concentrarte es en hacer la voluntad de Dios. Pregúntate ahí: ¿cómo hago la voluntad de Dios en esta situación? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esto que me está pasando? Y entrégate a eso. ¿Cuántos dicen amén aquí? Mis amados, estas son las verdades que aprendemos de este pasaje. Hay momentos en los que hacer la voluntad de Dios produce angustia. Hay momentos en los que hacer la voluntad de Dios requiere oración. Hay momentos en los que hacer la voluntad de Dios demanda resignación. Estas tres cosas vivió Jesús allá en el huerto del Getsemaní. Getsemaní es un lugar para tomar decisiones. Getsemaní es un lugar rodeado de sufrimientos, de traición, de soledad, de momentos adversos, pero es un lugar donde hay que tomar decisiones. Seguramente aquí hay personas que la están pasando mal, que están atravesando circunstancias muy difíciles, que se están preguntando qué hacer, que no saben qué decisión tomar, que están confundidos con distintas situaciones, que están cansados, que están afligidos. Pues bien, ese es tu Getsemaní en este momento. Y ahí en ese Getsemaní tienes que tomar una decisión. Ese Getsemaní te está poniendo frente a la gran decisión. La gran decisión es: ¿cuál, pastor? ¿Me voy por la voluntad del Señor o me dejo llevar por lo que estoy sintiendo? Y tomo consejo de personas que están a mi alrededor. ¿Qué hago? Pues yo te invito hoy para que te entregues a la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Termino con esto. Dijo un pastor que las aceitunas son aplastadas para producir aceite, que las uvas son trituradas para producir vino, que los diamantes se forman bajo presión. Amén. Y que las semillas crecen en la oscuridad. Lo que quiero decir con esto es que si hoy te sientes aplastado, triturado,
bajo presión o en oscuridad, no te desanimes, porque estás en un momento poderoso de un proceso de bendición para tu vida, de crecimiento para ti. Alguien que reciba esta palabra hoy en el nombre de Jesús. Ponte de pie un momento ahí donde estás.